Ya, muy bien. Vamos a ver explicado lo que es el ciclo celular paso a paso. Veo que es la clase del día de hoy para reforzar un poco este término, lo cual es en dos fases, y cada una de esas fases tiene sus propias subfases o subcomponentes de este ciclo celular, ¿no? Que se da a todo nivel, valga la redundancia, celular también, ¿no? Vamos a ver cómo se da este proceso de ciclo celular. La mayoría de las células eucariotas transitan la rueda interminable de crecimiento y división que es el ciclo celular al pasar por cada una de sus tres fases principales. La interfase, donde ocurre el crecimiento continuo de la célula, la mitosis, caracterizada por la división del genoma, y la citocinesis, donde se produce finalmente la división del citoplasma, dando lugar a dos nuevas células. Para las células en división, el objetivo del ciclo celular consiste en producir dos células hijas, cada una con cromosomas idénticos a los de la célula progenitora. En el video de hoy vamos a conocer el ciclo celular. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Una vuelta al ciclo puede completarse en pocas horas o requerir varios días, según el tipo de célula y de factores externos como la temperatura o los nutrientes disponibles. La división en partes iguales es posible porque previamente se duplica el ADN, se sintetizan histonas y otras proteínas asociadas con el ADN en los cromosomas y se produce una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas. Estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, que a su vez se puede dividir en tres etapas: las fases G1 o GAP1, S de síntesis y G2 o GAP2. La fase G1 es un periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. Durante esta fase, la célula capta sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis de ADN y la duplicación de los cromosomas. En las células que contienen centríolos, estas estructuras comienzan a separarse y a duplicarse. En esta fase se da el punto de control más importante del ciclo celular, llamado punto de restricción o punto de no retorno, en donde la célula autoevalúa su propio potencial replicativo antes de decidirse a entrar en la fase S y en la ronda siguiente de división, o retirarse y abandonar el ciclo celular. Una célula que abandona el ciclo en G1 entra en fase G0, llamada así por estar fuera del ciclo, del inglés outside. Se trata de una fase particular del ciclo celular en la cual las células pueden permanecer un tiempo variable, que a veces es muy largo. En esta fase, la célula se encuentra en un activo metabolismo, pero el ciclo celular está detenido. El proceso clave de replicación del ADN ocurre en la fase S, de síntesis. De hecho, el inicio de la síntesis del ADN marca el comienzo de esta fase. En este periodo, que puede durar entre 7 horas y media y 10 horas, también son sintetizadas muchas de las histonas y otras proteínas asociadas con el ADN. Durante la fase S, el ADN de la célula se duplica y se forman nuevas cromátides, que se tornarán obvias en fases posteriores del ciclo. La duplicación de los cromosomas se inicia en muchos sitios diferentes, llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico. Durante la fase G2 comienzan a ensamblarse las estructuras directamente asociadas a la mitosis y la citocinesis, y la célula se prepara para su división. Los cromosomas recién duplicados, dispersos en el núcleo en forma de filamentos de cromatina relajada, comienzan a enrollarse lentamente y a condensarse en forma compacta. Esto permite los movimientos complejos y la separación del material genético que ocurrirá en la mitosis. La duplicación del par de centríolos se completa y los dos pares de centríolos maduros, ubicados justo por fuera de la envoltura nuclear, se disponen uno perpendicular al otro. Este es un periodo de crecimiento celular y de reorganización de las organelas citoplasmáticas antes de que entren en el ciclo mitótico.
La duración, así como otras características del ciclo celular, varía entre los diferentes tipos de células. La fase G2 puede ser tan corta como 1 hora en las células que se dividen con rapidez, o de una duración casi indefinida como en los oocitos primarios. Luego se produce la mitosis, que casi siempre incluye la cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis, división de la célula, y dura alrededor de 1 hora. La mitosis ocurre en varias etapas que vamos a ver en un video aparte. El ciclo finaliza con la aparición de 2 células hijas idénticas. En un humano adulto ocurren unas 25 millones de divisiones celulares por segundo. Impresionante, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la duración del ciclo celular es variable y va a depender, entre otras cosas, del tipo celular que estemos viendo. Por ejemplo, la duración del ciclo celular de las células embrionarias de Xenopus es de aproximadamente 30 minutos. En las levaduras, dura entre 1 hora y media y 3 horas. En las células epiteliales del intestino, el ciclo celular dura alrededor de 12 horas. Hasta ahí. Por esa razón las levaduras se utilizan para crecer el pan. Se reproducen o se replican o ayudan a levantar el pan, como se dice, la levadura en máximo 3 horas, ¿no? Por eso bien temprano hacen todo lo que es la masa y en ese tiempo hacen justamente la elaboración del pan. La célula del intestino que nosotros tenemos, 12 horas, ¿no? Es por eso que la digestión se realiza sobre todo en ese tiempo. Veamos otras cosas más para ir terminando esta parte y ir al análisis detallado de lo que es el ciclo celular. En los fibroblastos en cultivo, alrededor de 20 horas, y en los hepatocitos humanos puede durar hasta 1 año. Es importante recordar que muchas actividades características de la célula siguen ocurriendo durante todo el ciclo celular. Actividades que, como la división misma, consumen energía. Así, en todo momento, la célula está sintetizando algunas macromoléculas y degradando otras, regulando la entrada de algunas sustancias y la salida de otras, controlando sus movimientos internos y a la vez respondiendo a una variedad de estímulos. A su vez, a lo largo del ciclo, varios mecanismos internos de control de calidad o puntos de control, representados por vías bioquímicas, controlan la transición entre las etapas del ciclo celular. El ciclo celular se detiene en varios puntos de control y solo puede continuar si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que la célula haya alcanzado un volumen determinado. Los puntos de control verifican y modulan la progresión de las células a través del ciclo celular en respuesta a señales intracelulares o del entorno. En el próximo video vamos a profundizar más en... Muy bien. Se indicó ahí, más que todo, hay una parte, de justamente la segunda parte, que es la parte de lo que es la división, en la cual no mostró el detalle, pero sí lo vamos a ver ahora, ¿no? Rápidamente, ¿no? Acá hay una discusión, chicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, profesor? Acá hay una discusión. Algunos científicos indican que el ciclo celular son en 2 partes, nada más, que es la fase, la interfase y la división. Otros que dicen 3, que son la interfase y la división y la citoquinesis, ¿no? Nosotros vamos a adoptar que son 2 partes. Toda esta parte de morado, que es la interfase, y la última parte de celeste, la fase M, que se conoce como la división, ¿ya? Lo cual está dividido a su vez, valga la redundancia, en la mitosis y la citoquinesis, que a su vez la mitosis está dividido en 5 subfases. Primero comenzaremos justamente cuando comienza el ciclo y se va al G1, y luego hay una etapa de que lo que es la célula se detiene, que es la etapa C0, el periodo G sub 0. Aquí, en este periodo, la célula no se divide y se diferencia. En esta etapa, la diferenciación es importante para saber qué tipo de célula son, ¿no? Por ejemplo, las neuronas, los miocitos y los eritrocitos, ¿no? Que son para lo que es la sangre, ¿no? Los glóbulos blancos, si no me equivoco. Muy bien. En esta etapa
tenemos justamente dos partes de cómo se hace este ciclo celular, es decir, cómo va el crecimiento de este tipo, de cómo se va realizando ese tipo de crecimientos en lo que es la célula. Este ciclo acá es lo que resume todo lo que vamos a ver. La interfase y lo que es la división. La interfase y la división. ¿Ya? Comenzamos con la interfase que durante esta etapa justamente la célula aumenta su volumen, aumenta de tamaño, ¿sí? Y se duplica a sí mismo. Es decir, de una salen dos células, ¿no? Y genéticamente iguales, ¿no? En el periodo G1 se caracteriza porque el incremento de esta célula es a nivel volumétrico, ¿no? De la parte citoplasmática de la misma célula, y que y se debe a que va a formar nuevas organelas, ¿no? Para pasar al siguiente periodo, que es el periodo S, o también llamado el periodo de síntesis, ¿no? Y este es el evento más importante porque es cuando se duplica la cromatina, ¿no? Acá se duplica la cromatina, ¿no? Es la réplica del ADN para que esté el material para ambas células nuevas que van a aparecer. El periodo G2 se caracteriza por la acumulación de material energético para lo que sucederá en la siguiente fase, que es la división celular. Pues bien, tenemos periodo G1, periodo S, periodo G2. Entre el periodo G1 y el periodo S, antes de llegar al periodo S, tenemos el periodo G0, en el cual es un periodo estacionario, como se les indicó, para poder identificar o para poder ya definir qué tipo de célula es, ¿no? Y la división propende de dos etapas, la cariocinesis y la citocinesis. Tenemos justamente lo que es la mitosis, ¿ya? La mitosis, o también llamada cariocinesis, ¿ya? Y luego tenemos la citocinesis, que es la etapa citoplasmática o la citocinesis, ¿no? Ok, en esta mitosis lo que se va a desarrollar es dos individuos, dos células, vamos a decirlo así, dos células hijas exactamente igual a la célula madre, a la célula principal. A estas células hijas iguales se llaman diploides, ¿ok? Porque son exactamente igual a su progenitora. Vamos a ver ahora con un gráfico, ¿no? Y la mitosis permite repartir el ADN duplicando en interfaces equitativamente en dos células, como les estaba indicando, por lo que estas resultan igualmente genéticas, idénticamente. La mitosis tiene las siguientes fases. Primero la profase, luego la prometafase, la metafase, la anafase, para finalizar con la telofase y finalmente la división propiamente dicho, la citocinesis. Acá está en el gráfico. Profase, acá, prometafase hasta llegar a la metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Profase, el término pro, antes de una fase, ¿ok? Se condensa la cromatina y se forman los cromosomas dobles. Se desorganiza el núcleo y la carioteca. Como pueden ver, el núcleo se desorganiza y la carioteca se dividen, vamos a decirlo así, se separan. Para que luego, chicos, se forme a partir de una centrósfera, que es lo que va a ayudar en la siguiente fase, ¿no? En la siguiente subfase. También se forman fibras del uso a partir del cinetocoro, y en las células vegetales el uso lo forman los casquetes polares, ¿no? Lo que son los extremos de esta división que va a haber internamente. La prometafase justamente es cuando ya se completa, la carioteca es completamente desorganizada y permite la liberación de los cromosomas al citoplasma. El uso acromático, que viene a ser el que capta los cromosomas, se une justamente a ellos mediante los cinetocoros. Estos cinetocoros van a lograr lograr la división de los cromosomas para formar las próximas dos células. Y esto se va a lograr en la metafase. Meta, justamente, mitad, ¿no? Bipartición. Y observen ahí, miren los cromosomas cómo estaban, y ahora en la metafase se dividen los cromosomas. Y los cinetocoros, son los que están en los polos, son los que van a traer a cada uno de esos cromosomas por igual, ¿ya? En la metafase, al comienzo de la metafase, los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula y los cromosomas se ubican en la región central, formando una placa cromosomática ecuatorial, como si fuera el planeta Tierra.
se dividen ya estos cromosomas para pasar a la siguiente, que es la anafase. Se alarga la fibra centrosomática del uso y se acortan las fibras cromosomáticas en los polos, ocasionando de esta manera la separación de los cromosomas. Esta separación se llama la separación de los cromatides, hijas, ¿no? Para formar las dos células que van a venir, que van a ser idénticamente iguales a la progenitora. Por último, en la telofase ya se está haciendo la división propiamente dicha para pasar a la última etapa, que es la citocinesis, que es propiamente dicho la división. El gráfico resume lo que hemos dicho, ¿no? Se desorganiza el núcleo, el cenatocoro está acá, se vuelve como polos, los cromosomas van al medio, hacen exactamente al medio, al centro, y luego comienza la separación de estos. Van cada uno a sus respectivos polos, el cenatocoro, cada uno de ellos, y ya se tiene por separado los cromosomas. En la telofase, como ya han sido separados, atraídos por los polos, inmediatamente en la parte central se dilata, se hace más pequeño, en la telofase un pequeño cuello, y este cuello es roto a través de la citocinesis para formar las dos células, y vean ustedes que se vuelve a replicar genéticamente igual a lo que es el progenitor, a lo que sucedió en la profase. Dos células que son exactamente iguales a la progenitora, que a su vez estas van a comenzar nuevamente el ciclo celular para hacer el mismo proceso. La profase, para luego entrar en la metafase mediante la prometafase, luego a la anafase, telofase y por último citocinesis. Observen acá este gráfico. Este es el resumen, o el mapa conceptual, como quieran llamarle, de lo que es el ciclo celular. ¿Sí? Bueno, está en inglés, pero es las mismas fases que en esta secuencia que hemos seguido. ¿Ya? Ok. El ciclo celular, que en el video anterior lo hemos visto, que decía en la segunda parte lo vamos a ver. Justamente quiero que vean otro video en el cual ya está explicado esta parte, en los cuales me interesa a mí que lo puedan ustedes entender. ¿Ya? Para que lo puedan entender. Vamos a ver un segundo video en el cual vamos a ver nuevamente la parte final, que es la división propiamente dicho, para que lo puedan ustedes entender. Así de rápido. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar
que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like. Acá justamente está el video Quiero trabajar con donde justamente se ve a más detalle lo que es la mitosis. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Muy bien, chicos. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, hayan visto ya de forma resumida todo lo que es el ciclo celular, netamente dentro de la fase M o mitosis, ¿ya? No se preocupen, vamos a detallarlo. Acá está, en la parte gráfica, cómo comienza la profase. Acá en intermedio es la prometafase para pasar justamente a la separación. La metafase, ¿sí? Promete, anate, ¿no? ¿Sí? Profase, metafase, anafase, telofase. Y esta división de la telofase es la citocinesis, que ya finalmente se dan dos células exactamente igual a la célula madre, ¿no? Célula progenitora. Es por eso que se dice que es el orden de 2n en la mitosis. Me dicen la división de mitosis y meiosis. Meiosis es distinto, por si acaso. La meiosis lo vamos a ver en la siguiente fase, la siguiente clase. La mitosis es parte del ciclo celular. La meiosis es otro tipo de división, muy distinta a la mitosis, por si acaso. Es muy distinta la división. ¿Sí? Es muy distinta. Ok, chicos. Ya, sin más preámbulo, entremos justamente a la parte netamente... Acá el resumen, el ciclo celular, chicos. No se vayan a olvidar de esto, el ciclo celular. ¿Ya? Periodo G, periodo de S de síntesis, periodo G sub 2. Acá hay un periodo de G0 en el cual la célula sale del ciclo o puede volver a entrar si así lo desea. Y justamente es donde no se divide, no se reproduce, no hace nada. Es un proceso estático, es el periodo G0, ¿no? Ok. Listo, vamos a comenzar con la aplicación. Vamos a comenzar con la aplicación. Antes de ello, voy a tomar la lista. Chicos, por favor, no se muevan.
No se vayan a mover. Manecita no solita. ¿Digo que venga para acá? Ahí. Le voy a interrumpir, ¿no? Chau, mire. Ya salió. Ok, cool. Ya, a ver, estoy tomando asistencia. ¿Qué hace Vanessa? Ya, muy bien. Activen sus micrófonos para poder hacer la aplicación. Okay. A ver, pregunta número 1. A ver, ¿quién me está haciendo una pregunta acá? A García. ¿Qué me dice acá? A ver. Buena pregunta. Justamente lo vamos a ver la clase que viene, pero de todas maneras, a ver, te respondo así en resumidas cuentas. Bien, la semejanza entre la mitosis y la meiosis que vamos a ver en la siguiente clase es la siguiente. Bueno, la similitud es que hay las mismas fases, igual se llama metafase, anafase, profase, telofase, y hay divisiones. Pero ¿cuál es la diferencia, para que me entiendas? En la mitosis, las células hijas son exactamente igual a las células madre, genéticamente igual. Se producen 2 células hijas. ¿Correcto? Pero mientras tanto en la meiosis se producen 4 células, lo cual es cada una de ellas es la mitad de la célula madre. ¿Ok? Mientras que en la mitosis se producen 2 células, ¿sí? Cada una 2N, vamos a decirlo así. En la meiosis se produce 4 células y cada una es de tipo N, la mitad. Es decir, la mitad, genéticamente hablando, es la mitad de lo que es la célula madre. Esa básicamente es la diferencia. Las fases son las mismas, solo que ahora los cromosomas no se van a dividir en 2 células, no se van a dividir, en la telofase ya no va a haber una división de 2 células, sino de 4, ¿ya? De 4, produce 4 gametos haploides, mientras que en la mitosis se produce 2 gametos que se llaman diploides. Esa es básicamente la diferencia. En el caso de la meiosis, cada uno de los, si no me equivoco, cada uno de los de estas células son genéticamente únicos, muy distintos a los padres, ¿no? Son únicos y no son idénticos a la célula progenitora. Eso básicamente es la diferencia. En la meiosis, la célula de la madre en la meiosis o la mitosis. La mitosis es una célula haploide. 2 células diploides, perdón, es una célula haploide que produce 2 células diploides, mientras que la meiosis se produce 4 gametos que son de tipo haploides, distintos. Ok, comencemos entonces con la aplicación. Las neuronas se encuentran en un estadio denominado, ¿qué tipo de estadio es? O periodo. ¿Qué habíamos dicho? En el periodo en el cual no hay reproducción, no hay nada, en el periodo tipo limbo, tipo estático, que puede no salir del ciclo. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Aló? ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Ah? ¿La D? ¿Cómo se llama? ¿G1, G0, M, S o G2? Angeli, a ver. ¿Cómo se llama este periodo? La B. José Rivas, Erika Padilla, me respondieron G0. G0, muy bien. Es el periodo G0 en el cual, por ejemplo, las neuronas no se reproducen, se encuentran en un estadio
denominado límbico o estático, que no hay reproducción, no hay crecimiento, no hay nada, es estático, nada más. 2, en el punto de control, que se habló en un determinado, en uno de los videos, el final de la fase G1, ¿qué cosa se revisa en el final de la fase G1? A ver, recordemos la G1. ¿Ah? D. La letra D, que los centrosomas se han duplicado. No, eso sucede en la mitosis. Estamos hablando de la fase G1. A ver, vamos a ver acá. En esta fase, de la G1 para que llegue a la fase S. En la G1 se caracteriza por un incremento en el volumen del citoplasma, el cual se debe a la formación de nuevas organelas y una intensa síntesis de proteínas. Y en el periodo S, que es después de este punto de control, es el evento más importante de la duplicación de la cromatina. Entonces, si en el periodo S hay una duplicación y en el periodo G1 hay un incremento en el cual es justamente la preparación para esta división, ¿cuál va a ser el punto de control por lógico, punto de control? ¿Qué va a buscar este punto de control? Que esta división que se va a suceder en la síntesis sea la más correcta, la más adecuada, ¿sí o no? Es lógico, ¿sí o no? Pensar eso. Entonces, este punto de control busca que la repartición de esta cromatina, que es el ADN, sea la más adecuada o la más conveniente. La letra C sería... profesor, la D, las centrosomas se hayan duplicado. No, ese es en la síntesis, o sea, ya cuando haya sucedido. El punto de control es después del G1 y antes del S. Por eso dice acá, el punto de control ubicado al final de la fase G1, es decir, antes de la fase S, es justamente que la repartición del ADN sea la adecuada. Es lo que busca justamente ¿ya? Listo. Pregunta número 3. Dice, señale verdadero o falso según corresponda. Ah, ahí me olvidé de borrarlo. Ya está. Dice acá verdadero o falso. La etapa de mayor duración es la fase M. Falso. No es la fase M es la más rápida. La profase. Es la profase, ajá. ¿El ADN se duplica en la fase S? Verdadero. ¿El ADN se duplica? Sí, se duplica. Ahora, si te hubiera dicho se divide, eso es en la mitosis, ¿no? Una cosa es duplicarse y otra cosa es dividirse para formar dos iguales, ¿no? Que también sería una duplicación, ¿no? Pero esa duplicación es a través primero de una división, ¿ya? La primera falsa, la segunda verdadero. La tercera, bueno, si lo tienen en esta parte ahí tienen la respuesta. La tercera, la duplicación del tamaño celular se da en el G2, sí, en el G2, la duplicación. La repartición en la síntesis y la duplicación propiamente dicho se da en la fase G2. Lo que provoca que en ese momento haya 4, una pareja de que era 2, ahora se convirtió en 4 cromosomas, que a su vez en la telofase, cuando llega la mitosis, se va a convertir cada uno en un par. Es por eso que genéticamente es igual. ¿Sí? Interesante es esto, que en la interfase, habiendo un par de cromosomas, se dupliquen ahora a 2 pares de cromosomas, idénticamente iguales, los cuales van a ir cada uno a una de las células que se van a dividir en la mitosis. ¿Sí? Que se van a dividir. ¿Ah? En la meiosis, que vamos a ver la siguiente clase, esta división, no hay duplicación. Simplemente, bueno, sí hay duplicación, pero simplemente la división se hace en 4. Y cada uno obtiene una cuarta parte, vamos a decirlo así, de esa duplicación. ¿Ya? ¿Ok? De esa duplicación. Entonces acá sería verdadero. Sería falso, verdadero, verdadero. La letra A. La letra A. La letra A. Listo. 4. La formación del uso acromático es un evento que ocurre en la... ¿Dónde ocurre el uso? La formación del uso acromático. A ver, acá mira. Acá está. ¿Dónde se forma el uso acromático? ¿Dónde se forma el uso acromático? Profesor, ¿qué cosa es el uso acromático? Es donde van a estar los cromosomas. Es donde va a estar los cromosomas. La parte fundamental de justamente de las cromosomas. ¿Dónde será? ¿Dónde será? García ya respondió. Muy bien, profase. Acá, y inclusive acá está, mira, en la profase se condensa la cromatina, se forman los cromosomas dobles, se desorganiza el núcleo
y la carioteca, los centrosomas duplicados inician la formación del uso acromático. Acá está, formación del uso acromático, y eso es lo que estamos buscando, es la profase. ¿Eso dónde está? La letra A. La letra A. Muy bien. 5. Durante la interfase del ciclo celular eucariótico, bueno, de una célula eucariota o eucarionte, ocurren algunos eventos como la duplicación. Ojo, si me hablan de duplicación es la interfase, la primera parte. Si me hablan de división es la segunda parte, que es la mitosis. Acuérdense de eso. Duplico para luego dividirme. ¿Está claro? Primero duplico para luego dividirme. ¿Ya? Por lo cual el volumen nuclear se hace considerablemente más grande. Entonces, si me hablan de duplicación, estamos en la primera parte, que es la interfase, y dentro de esos hay periodos, ¿no? G1, S y G2. ¿En cuál de ellos dice acá, por lo cual el volumen nuclear se hace considerablemente más grande para luego duplicarse? ¿Este evento dónde ocurre? ¿Dónde ocurre el aumento G1. volumétrico? G1. Muy bien, en la G1. Primero aumento mi volumen para duplicarme. En la síntesis provoco que esa duplicación sea genéticamente igual, por eso el punto de control ahí, que se reparta adecuadamente el ADN. ¿Sí? Cuando hablamos de genéticamente iguales, significa que el ADN sea el mismo. ¿Sí? Por eso es el punto de control entre G1 y S. Es la síntesis donde se produce justamente la repartición correcta del ADN a cada uno de los cromosomas duplicados. Y en la última G2 ya está lista para comenzar a empezar a dividirse internamente, ¿no? A dividirse internamente, a hacer la repartición adecuada de las nuevas dos células. Pregunta número 6. Dice acá la 5, la A, G1. 6. El evento más importante que ocurre durante la profase de la primera división meiótica es, ¿qué cosa? De la profase de la primera división meiótica, ¿no? ¿Cuál es? ¿La C? Sí, la formación del uso acromático es lo más importante. Porque si no, chicos, entre el material alrededor del gen, de la genética del ADN, y el que contiene el ADN propiamente dicho, ¿cuál es más importante? El que contiene la identidad de la célula, que es el ADN. Y estos son los cromosomas. Y esto se da en el uso acromático, donde están los cromosomas. Esa es la parte más importante. Es la parte más importante de lo más importante, vamos a decirlo así. ¿Ok? 7. La división del núcleo se denomina... Citocinesis. ¿Ah? Citocinesis. Citocinesis. La división del núcleo, citocinesis. A ver. ¿Del núcleo? Acá. La división del núcleo, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Ahora, entendamos esto. Esta es la división celular. Esta es la división del núcleo. ¿Sí? Citocinesis es cuando se divide justamente ella, ¿no? Citocinesis. Citocinesis. ¿Cómo se denomina la división del citoplasma? Esto sí creo que no lo hablamos. Esto sí creo que sí no les mencioné. Profesor, la 8 y la 7 está mal. La 7, sí, división del núcleo. El núcleo es lo interno. La división de citoplasma es citocinesis. Y la Sí. 7 está mal. Sí, la 7 sería crossing over, si no me equivoco. Crossing over. Crossing over, esto sí no se les hablé. ¿Cómo se llama? Este es el núcleo celular. El núcleo celular, chicos, es la parte interna, acá. Cuando se divide este núcleo, ¿ya? Cuando se divide ese núcleo, recibe el nombre de crossing over. Crossing over. Bueno, crossing over es el entrecruzamiento. La cariocinesis, la quiomecinesis y la interfase. El crossing over justamente sería acá. Crossing over, y acá se llama citocinesis, la división del citoplasma. Ya de todo. Ajá, crossing over. ¿Sí? Estaba confundiendo. Núcleo es la parte interna, la citoplasmática es la parte total, prácticamente. 9.
¿En qué fase de la interfase se produce el aumento del volumen celular de la interfase? Bueno, prácticamente es una pregunta repetida de las 5, ¿no? ¿Cuál sería? Fase G1. Fase G1. Es otra forma de decirlo, ¿no? Vamos a decir que esta es la pregunta, la versión corta, y esta es la versión floro, la versión larga. Esta pregunta, cuando ustedes vean versiones largas, esto es característico de San Marcos, por si acaso. Esto es característico de San Marcos. Siempre le da un preámbulo. Aquellos que postulan a San Marcos siempre le va a dar un preámbulo de, inclusive bastantes ejemplos, pero al final la pregunta se resume en esto, en lo mismo. 9 y 5 es lo mismo. Y 10, ¿en qué fase de la interfase se replica el ADN? Fase S. Fase La S. fase S, muy bien, porque ahí se está dando la duplicación. ¿Y en qué parte se verifica que esta repartición sea adecuada? G1, S, G2. G2. No, G2. tampoco. La respuesta tampoco es S y la respuesta tampoco es G1. Profesor, entonces, ¿cuál es? Es el punto de control entre G1 y S. Es donde se verifica que la repartición sea la más adecuada. Es el punto de control. ¿Ya? Es una pregunta un poquito capciosa que les quería dar. Es un punto de control. ¿Ya? ¿Dónde se verifica? La verificación. La palabra verificación ya le debió dar una pista. La verificación es un punto de control. Es un sistema. ¿Quién se encarga de verificar eso, ¿no? Cada una de las fases son esto, fases, o sea, procesos, ¿correcto? Mientras que los puntos de control son verificación de que este proceso se haya hecho adecuadamente o que se va a hacer adecuadamente, ¿sí? Es distinto. Esos son los puntos de control, ¿ya? Ok, chicos. Para terminar, ¿en qué la actividad de extensión, por favor, me van a conceptualizar justamente ello, ¿no? ¿Qué cosa es el centrosoma, el cinetocoro? Bueno, ya en uno de los videos lo explicó, es por donde se unen el uso acromático. Y me vas a realizar un mapa conceptual del tema tratado, ¿no? En este caso, el mapa conceptual más adecuado sería de este, que está en circular, me lo vas a pasar a, vamos a decirlo, horizontal, ¿ah? Con un mapa conceptual, subdivisión. Está sencillo, prácticamente esta es la respuesta, pero lo haces en español. Ahí está en inglés. Y la evaluación es netamente, revisen videos, investiguen un poco, por eso les he puesto acá, porque hay algunas partes, algunas respuestas que están acá que no están en la separata, pero sí lo han mencionado en los videos, ¿no? Es algo ya más detallado, ¿no? Es algo ya más detallado, ¿ya? La próxima clase vamos a ver meiosis, vamos a ver también una división. Una vez que se haya hecho la mitosis, vamos a comenzar a ver subdivisiones que se pueden dar no solamente duplicando la célula madre, sino que simplemente haciendo la división propiamente dicho, dividiendo la célula en que su identidad genética se parte, y se parte justamente a la mitad propiamente dicho, pero en 4 células haploides en este caso, ¿ya? Y en el caso de la mitosis son células diploides, las células hijas, porque duplican lo que es la madre, exactamente. Son 2 hijas exactamente igual a la madre. Prácticamente ya hay 3 células idénticas, la madre y las 2 hijas. Mientras que en la meiosis, que vamos a ver la próxima clase, la madre tiene 4 hijas que son genéticamente la mitad de la madre, genéticamente la mitad de la madre, ¿ya? Y se producen 4 hijas, ¿ya? Para que me entiendan más o menos así. Y es división propiamente dicha, ¿ya? El otro es, vamos a decirlo así, es una división pero es una duplicación, ¿ya? Al final hay 5 células, las cuales una tiene un gen doble, vamos a decirlo así, un cromosoma doble, mientras que hay 4 que tienen un cromosoma uno solo nomás, uno solo, que es la mitad del cromosoma de la célula progenitora, ¿ya? Muy bien, chicos. Era un tema cortito, solamente era para entenderlo, y los videos nos ayudan bastante a lo que es la comprensión de ello. Por favor, siempre revisen videos adicionales, y les recomendaba una página para entender, si quieren ver el detalle, así al detalle,
inclusive de clases de 1 hora hasta 2 horas, inclusive de clases detalladas de cada uno de los temas de biología. Este tema sí está en esta página que le recomendé, que se llama Cotamanía. Entren a Cotamanía, suscríbanse, y ahí te van a enseñar la parte de biología. Es un biólogo, propiamente dicho, especializado, que enseña también en las academias y que su clase es de tipo académico, en el cual te da varios detalles al respecto con mucha mayor tiempo que puedas tú tener, ¿no? Ahí hay, como le digo, clases detalladas de 1 hora hasta de 2 horas, ¿ya? Cotamanía. Justamente hablando de Cotamanía, a ver, déjenme ver si lo podemos ubicar acá. A ver, ahí ven la pantalla, ¿no? Ciclo celular, a ver, vamos a ver. Cotamanía, acá está, Cotamanía. Amor, ¿te acuerdas? Mira, acá Cotamanía, antes de irnos, ¿Qué fuera? te va a hablar del ciclo celular. Ahí está, ciclo celular. Todo lo que hemos visto, pero te lo va a detallar así. Mira todo lo que está. ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Edgar Cota y esta vez vamos a repasar un poco de ciclo celular. Vamos a ver cómo nos va. Este es el video corto, resumen, 14 minutos. Esto quiere decir que hay una clase de más de 1 hora. Ahí tendríamos que buscarla, el ciclo celular de 1 hora todavía. Cuando ustedes vean esto de acá de Cotamanía de videos de 14, 20 minutos a lo mucho, eso quiere decir que es el resumen, ¿no? El cual es muy bueno, por si acaso, es un resumen muy adecuado, lo cual te va a ayudar bastante. Es un resumen netamente académico para de frente ir a la pregunta de examen de admisión. Mientras que la clase de 1 hora es netamente explicativa, ya más para, vas a obtener la misma pizarra, pero es más detallada y mucho más extensa, como pueden ustedes observar. Ahí está, miren, la división, el ciclo. Estamos reciclando una pizarra que fue utilizada horas antes para los chicos del curso virtual, así que vamos a hablar del ciclo celular. Para empezar, comprende el desarrollo, ¿no? El desarrollo celular y el proceso de división. Una célula, al igual que tú, tiene varias etapas. Un humano nace, crece, postula, se reproduce y muere. Una célula hace interfase y división. Interfase y división, ¿me entiendes? Entonces, por ahí va la cosa. Una célula lo que hace es prepararse para dividirse. O sea, interfase para dividirse. La etapa de interfase, la etapa interfásica, tiene 3 subetapas. Mira acá. Tengo a la G1, ¿no? G1, S y G2. Todo esto se llama interfase. Una vez que la célula ha logrado prepararse, viene ya la división, ¿me entiendes? Entonces, la interfase, que es la etapa preparativa, que tiene subetapas G1, S y G2, para que luego logre dividirse. Profase, metafase, anafase, telofase. Ese es otro rollo. Ahorita creo que me entiendas esto. En la etapa G1, lo que va a pasar es que la célula va a incrementar el componente de ARN mensajero, por ende, síntesis de proteínas, es decir, incrementa su volumen celular. Ahora bien, en la fase S va a haber una duplicación del ADN, del material genético, ¿me entiendes? Y en la fase G2 se fosforila la histona H1, importante porque ayuda a la condensación de la cromatina. Entonces, estas son las etapas que ocurren dentro de la interfase, ¿ya? Acá yo lo he puesto a un modo, pues, bastante conceptual, bueno, esquemático, ¿no? El ciclo celular tiene 2 etapas, interfase y división. Interfase y división. En la interfase se subdivide en 3, G1, S y G2, ¿me entiendes? Sin embargo, no todas las células hacen esto. Muchas células, una vez que han nacido, se salen del ciclo para hacer una etapa llamada G sub 0, llamada también etapa de quiescencia o etapa de especialización, donde la célula decide no dividirse porque la función que va a desempeñar es totalmente vital o porque quizás así lo quieren. Por ejemplo, la neurona, los miocitos o los eritrocitos, ¿me entiendes? Entonces ahí los tienes, ¿ya? Por lo tanto, muy bien, chicos, una pequeña introducción a lo que van a ver en lo que es video resumen. Suscríbanse a este canal muy bueno de Cotamanía, ¿ok? Y también busquen el video extenso de más de 1 hora de cómo hace la explicación detallada de toda esta pizarra. Van a ver acá inclusive algunas fórmulas de 2N, todo ello, y la diferencia, inclusive habla también de la diferencia. Acá está, mira. Acá está gráficamente lo que su compañera García estaba consultando. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Acá está la diferencia. En la mitosis, una célula que tiene su 2N, o sea, de cromosomas, un par de cromosomas,
va a dar origen a dos células que tienen también la misma cantidad de cromosomas, 2N. ¿Cómo hace esto? Primero duplica, es decir, a 4N y luego divide 2N, 2N a cada una. Produce 3 células idénticas, al final se produce, ¿ya? 2 hijas iguales a la madre. Mientras que en la meiosis, que vamos a ver la siguiente fase, sucede esto. Primero hay división y estas a su vez hacen internamente mitosis, se duplican y se dividen y forman dos células, mira, dos hijas idénticas a esta, dos células idénticas a ella, pero que a su vez estas fueron la mitad de la madre, ¿ya? Al final se va a producir 4 hijas que son la mitad de la madre, cada una de ellas, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y esta división interna sucede internamente, ¿ya? Esta división es interna, es una división propiamente dicha. En cambio acá duplicas y luego divides esa duplicación, y es por esa razón que el resultado es 2 idénticas a la madre, ¿ya? Espero que haya entendido un poquito mejor y lo vamos a ver con más detenimiento la próxima clase cuando veamos meiosis. También está el tema de meiosis con el profesor acá de Cota Manilla. Les recomiendo este canal, como les indiqué, para que profundicen más sus conocimientos y tengan detalles académicos, ¿no? Y más o menos así va a estar nuestra pizarra, ahí con la supervisión de mi persona, el ciclo académico que ya comienza después de las vacaciones de mitad de año. Así que a los que están en academia sobre todo, que es obligatorio para ellos, y a los que no lo están y que quisieran estar, bienvenidos sean todos ustedes. Van a ser los días domingo. Sé quizás es un poco sacrificado estar estudiando de lunes a viernes, y luego un domingo, pero chicos, sin sacrificio no hay gloria. Y si su objetivo es entrar a la universidad, ya estés en tercero, cuarto, quinto, porque lo puedes hacer de tercero de secundaria, los chicos del grupo de tercero de secundaria están ya a la expectativa del ciclo académico, porque ellos pueden postular, como le dije, porque muchas universidades estatales guardan tu vacante hasta por 2, inclusive hasta por 3 años. Así que desde tercer año de secundaria puedes postular. Así que nos vemos en el ciclo académico, en el cual ya no vamos a estar haciendo teorías. De frente vamos a hacer cosas así resumidas y que nos va a servir para rápidamente responder preguntas de examen de admisión para poder dar un buen examen. Ahí vamos a manejar algunos términos de tiempos, porque necesito que ustedes, a los que van a postular, sobre todo que están en academia, manejen el tiempo y el estrés, así como ustedes. Así que los espero en este ciclo académico, ¿ya? Ok, ¿por quién votará usted? Podría preguntar por quién votará usted. Ya preguntaste, ya. Ahora que te respondes otra cosa. Listo. Profesor, ¿y cuándo va a empezar el ciclo académico? Después de mitad de año, a mitad de año. Todo en agosto. Ok, gracias. El primero o segundo domingo de agosto. A ver, ¿cuándo regresamos de vacaciones? A ver, déjame ver un calendario rápidamente para tener la respuesta. A ver, salimos de vacaciones el 23 de julio. El viernes 23 de julio termina el último examen. Es decir, las clases propiamente dicho con temas, hasta el tema 8, es hasta el viernes 16. Del lunes 19 al viernes 23 es la semana de exámenes de la cuarta unidad. El viernes 23 salimos de vacaciones 1 a 2 semanas y regresamos el lunes 9 de agosto. Así que lo más probable es que estemos comenzando el ciclo académico o bien el domingo 8 de agosto o bien el domingo 15. Eso ya yo lo voy a coordinar con los demás profesores que van a enseñar en el ciclo académico. ¿Ya? Ya sea el 8 o el 15. Viernes 25. Viernes 23 de julio salimos de vacaciones. ¿Sí? Viernes 23 de julio salimos de vacaciones. Regresamos el 9 de agosto. ¿Sí? Son 2 semanas de vacaciones. Regresamos el 9 de agosto para comenzar el tercer bimestre. Así que el domingo 8, que es el segundo domingo de agosto, podría ser el inicio del ciclo académico. Así que podría ser o el domingo 8 o el domingo 15. Cualquiera de esos 2 domingos va a ser el inicio del ciclo académico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ok. Muy bien, chicos. Espero verles en ese ciclo. Y bueno, si no hay más preguntas, nos podemos retirar. Ahí se lo verá. Es verdad que hay muchas huelgas. Había huelgas, Lucero. Había huelgas. Sobre todo en las estatales había bastantes huelgas. Ahora actualmente ya no hay. Ya no hay. Desde que yo, por ejemplo, ingresé en el año 2003, se los digo, hasta que terminé, y siendo San Marcos la cuna de las huelgas,
En la EPE solamente he visto una huelga que ni siquiera nos afectó, que fue una huelga por el carnet universitario, que fue a nivel nacional, por ejemplo. Pero huelgas así actualmente no hay, Lucero, si esa es tu pregunta. Actualmente no hay en las estatales. Es bien difícil. Y si la hay, es una huelga de facultad, un reclamo que quizás puedan hacer algunas facultades. Pero huelga propiamente dicha, universitaria, o sea que toda la universidad se ponga en huelga, no hay, por si acaso. Ya no hay. Ya no se estila hacer eso. ¿Ya? Para eso hay centro federado, los centros estudiantiles, el comité electoral, hay comité de estudiantes, todo ello, para evitar justamente el descontento entre profesores y estudiantes, ¿no? Para eso están las autoridades estudiantiles, ¿no? Como el tercio estudiantil, ¿no? Al cual tuve el privilegio yo de ser uno de los presidentes del tercio estudiantil en San Marcos, ¿no? Ok, entonces tenemos esa, ¿no? En la Universidad Católica, bueno, ahí, créeme que también hubo huelga en la Católica, créeme también hubo huelga, ahí sí hubo huelgas también, pero al igual que en San Marcos es bien difícil, si lo hacen por facultad, no lo hacen a nivel total de universidad. Huelga universitaria significa eso, huelga de todas las facultades para ser llamada huelga universitaria, esa es la pregunta, ¿no? Actualmente no hay, y si la hay, como le digo, casos aislados de facultades nada más, lo cual no afecta a la universidad en su conjunto. ¿Okay? Listo, chicos, nos estamos viendo. Gracias por sus preguntas, nos hemos quedado más que todo por resolver las preguntas. Suscríbanse a Cotamanía, los espero en el ciclo académico, cuídense bastante y por favor, con la salud primero, por favor, cuídense bastante, ¿ya? Nos vemos, chicos, hasta luego, vean los videos, nos vemos, espero sus tareas y evaluaciones, hasta luego. Buen fin de semana.